Amén, buenos días, bendiciones, qué bueno poderles ver nuevamente aquí, conectados. Hoy día del Padre, estamos acá como portero, celebrando no el fútbol, sino el Día de los Padres. Queremos honrarlos, queremos que hoy sean bendecidos todos los que se estén conectando, los que están aquí, que son parte de la familia Ciudad de Dios, y aún otras personas donde puede llegar esta transmisión, sean bendecidas sus vidas y puedan ser grandemente edificadas. Hoy domingo, ¿verdad? Queremos darle una palabra para todos los papás y bueno, quiero que abra su Biblia o lo busque ahí, lo lea junto con nosotros. Dice Proverbios capítulo 20, Proverbios 20 verso 6. Muchos hombres proclaman cada uno su propia bondad, pero hombre de verdad, ¿quién lo hallará? Muchos hombres proclaman cada uno su propia bondad, pero hombre de verdad, diga hombre de verdad, otra vez, varón de verdad, hombre de verdad, ¿quién lo hallará? 7, camina en su integridad el justo, sus hijos son dichosos después de él. Hombre de verdad, ¿quién le hallará? La Biblia pregunta, ¿verdad? En Proverbios, el mismo Salomón pregunta, Proverbios 31, mujer virtuosa, ¿quién la hallará? ¿Quién hallará a la mujer virtuosa? Y pensamos que solamente es a la mujer virtuosa la que no encuentra, pero también aquí vemos en Proverbios que hace la misma pregunta, pero ahora tocante a un varón. A la mujer la llama virtuosa. ¿Quién encontrará una mujer virtuosa? Y aquí dice, ¿quién encontrará a un varón de verdad? A un hombre de verdad. Hombre de verdad o varón de verdad. ¿Habrá un varón? ¿Habrá un hombre de verdad? Dice, muchos hombres proclaman cada uno su propia bondad. Todos los hombres dicen, pues yo soy bueno, pues yo ahí no hago nada malo, yo no me porto mal, yo trato de hacer esto y otro. Y dice, proclaman su propia bondad, se autoproclaman buenos. Pero ¿quién encontrará un hombre de verdad? ¿Quién encontrará ese hombre de verdad? Camina en su integridad el justo, sus hijos son dichosos después de él. Menciona y relaciona aquí a ese hombre de verdad con andar en integridad. Menciona que una persona íntegra, una persona de verdad, un hombre de verdad es una persona íntegra y que sus hijos serán bendecidos a causa de esa integridad de su papá. Alguien dijo, dice la vida no viene con un manual de instrucciones, no viene con un instructivo de cómo vivir la vida, pero yo tuve un papá. Él me enseñó. Y gloria a Dios por esos buenos padres, si es que no ha habido muchos. Si está preguntando el Salomón, ¿quién hallará un hombre de verdad? Es que no abundaban en esos tiempos y hoy quizás tampoco, ¿verdad? Podamos encontrar hombres cabales, hombres de verdad, hombres íntegros. Un papá es un hombre, obviamente, pero ese hombre tiene que ser hombre íntegro, hombre de verdad. Un padre debe de ser un hombre de verdad. ¿Qué es un hombre de verdad? Hoy la palabra o la figura paterna está demasiado devaluada, desvalorizada. La imagen del padre. Usted también sabe, hoy celebramos el Día del Padre, le vuelvo a repetir. ¿Y cuándo es? Hay dudas, el segundo o el tercer domingo del mes de junio. Segundo o tercer domingo del mes de junio. Y todavía decían, ¿verdad? En las noticias que proponían que qué padre es quedarte en casa, y es una estrategia para cuidar la seguridad, de evitar los contagios. Pero decían o proponían que el Día del Padre no se celebrara en junio, sino que se celebrara hasta agosto, me parece, si no mal recuerdo, creo que el 16 de agosto. Entonces ya había confusión. Hoy es domingo, es Día del Papá, o va a ser en agosto, o ya fue hace 8 días. Hace 8 días me decían, pastor, es que el domingo fue Día del Papá. Entonces, ¿qué quiere decir? Que hay confusión incluso hasta en el mismo día en que supuestamente se le honra al papá, se le festeja o se le celebra. En todas las películas o los programas o series televisivas donde hay una familia y hay un padre, en muchas de esas series no hay papá, pero en las que hay, vea la imagen paterna. Usted siempre analice qué imagen da ese padre. ¿Es un padre que quisiéramos imitar? ¿Es un padre que quisiéramos tener como padre? ¿Es un padre modelo, ejemplar? Ahí está Homero Simpson. En las series de adolescentes está el Federico Peluche.
Y en nuestros tiempos, en otros tiempos más atrás, estaba don Ramón, otro, ¿verdad? Que no trabajaba, que debía 14 meses de renta. Pues imagínense qué clase de padre para esa niña, y que nos da un ejemplo, o un mal ejemplo. La figura entonces del papá es ridiculizada. Primero es omitida, y cuando está, tiene que ser ridiculizada. Entonces está sumamente desvalorada la palabra padre, la figura paterna. Ahora, hay graves consecuencias, quiero mencionarle esto, graves consecuencias de no tener un padre. Dicen que el 50% de los matrimonios hoy terminan divorciándose. 50%, la mitad. Y eso es para los del mundo, pero también ya va con los de la iglesia también. Hay un alto porcentaje de divorcios en el pueblo cristiano. 50%, la mitad, es un 50%, un volado prácticamente. Águila o sol en el matrimonio. No es la voluntad de Dios, pero eso está ocurriendo. Y si esos matrimonios se van a divorciar, quiere decir que un alto porcentaje de niños va a crecer sin la figura paterna, va a crecer sin un padre, sin la autoridad de un padre. Deje darle unas estadísticas. Se dice que el 65% de los asesinos, de los homicidas, son adolescentes que vienen de un padre desintegrado. El 75% de los adolescentes que se suicidan vienen de una familia, desintegrada. El 60% de los violadores, el 65% de los asesinos, el 75% de los adolescentes suicidas vienen de familias destruidas. El 70% de los que acaban en las prisiones vienen de familias destruidas donde o no había un padre, o ese padre no funcionó, no cumplió su propósito como padre. No fue un hombre de verdad. Antes de ser padre, si quiere usted ser un buen padre, si queremos llegar a ser buenos padres, tenemos que ser buenos hombres reales, hombres de verdad, varones de verdad, varón de verdad, un hombre de verdad. Necesitamos entonces buenos padres, y para ser buenos padres necesitamos ser hombres de verdad. La Biblia menciona, ¿verdad? Hombre de verdad. ¿Quién lo hallará? Porque no hay. Vemos graves consecuencias en la delincuencia que hoy estamos sufriendo y padeciendo. Hombres y mujeres buscando la paternidad en el alcohol, buscando el consejo, la compañía del alcohol o de las drogas, porque eso nunca le reprochan, nunca lo regaña. El alcohol no le va a decir a la persona viciosa, adicta, dependiente de ello: ¿por qué no habías venido? ¿Por qué hasta ahorita? Hace 8 días no tomaste, entonces ¿qué pasó? No, él va a estar ahí, y ellos se refugian en el alcohol. Buscan los jóvenes buscan consejo en los amigos, buscan consejo en amigos y aún mayores que ellos. Las mujeres caen en relaciones inmorales con parejas o personas mayores que ellas, mucho mayores, quizá buscando la identidad o la imagen paterna que no tuvieron. Otros se refugian en el dinero porque el dinero los hace sentirse seguros, la protección, se sienten desamparados, pero si tengo dinero voy a salir adelante. Pero todo es indicativo de la ausencia de un padre. No quiero decir que han sido huérfanos. Yo le he dicho esto, muchas veces yo me sentí huérfano. Tenía papá, tenía mamá, pero como si no los tuviera. Y me sentí así, con ese espíritu de orfandad, con ese vacío que todos a veces tenemos. Pero cuando llegué a Cristo, cuando Dios entró a mi vida, ahora ya no me siento huérfano. Desde ese momento sabía que Dios es mi Padre, que tenemos un Padre celestial. Y si hoy estamos festejando, celebrando, honrando a nuestro papá físico, también es un día de honrar a nuestro Padre celestial. Le podemos dar un aplauso y decirle: Señor, tú eres el mejor papá, tú eres un verdadero Padre para mi vida. Amén, amén. Pero esto es lo que se refleja, son las graves consecuencias de no tener un padre, de no tener hombres de verdad que hayan sido formados como verdaderos varones para ser verdaderos padres. La pregunta entonces es: ¿cómo ser un padre de verdad? Le voy a dar la definición. Un padre debe ser un hombre de verdad, y habla la palabra integridad. Menciona ahí en Proverbios, verso 7, camina en su integridad el justo. Camina en integridad el justo. La palabra integridad viene del griego aftoria y significa sin mancha. No tiene mancha, está ¿verdad? Impecable.
Eso es integridad. Cuando tú revisas algo y va a comprar algo y lo revisa, que no tenga un defecto, que no tenga una falla, que no esté roto, que no esté fragmentado, fracturado. Eso es integridad de una sola pieza. La palabra hebrea es tom y significa completo. Algo que está completo. No compramos medias partes, ¿verdad? Me da media televisión, me da 80% de mi celular, después vengo por lo otro. O quiero la computadora, pero no me alcanza, nada más me llevo el mouse y el teclado. Queremos las cosas completas. Eso es integridad, algo completo, algo que está, que no le falta nada, ni le sobra nada. Habla de estar completo moralmente, perfecto, ser recto. Eso es integridad. La palabra tom hebreo también de ahí se deriva tumim. Era lo que usaba el sacerdote. El sumo sacerdote consultaba a Dios por medio del urim y del tumim. Tumim significa perfección. Tumim viene de tom y significa integridad, íntegro, algo completo, perfecto, luz y perfección. Y eso hace mucha falta. Hoy el sacerdote, el pastor, como le queramos decir, el jefe del hogar, tiene que andar en integridad, tiene que tener urim y tumim, luz de la palabra y perfección, integridad en su vida, santidad. Cuán grandes riquezas es aún entre los pobres el ser hijo de un buen padre. Cuán grande riqueza es aún entre la gente pobre el ser hijo de un buen padre. Yo no sé si usted tuvo un buen padre, si está ahí con su papá, pues yo no sé qué calidad. No nos toca a los hijos juzgar a los padres, ¿verdad? Hay quien los va a juzgar y es Dios. Si usted, papá, dijo amén, también piense bien lo que está diciendo, porque Dios le va a hacer preguntas antes de que tu ministerio, antes de que tu trabajo, te va a preguntar dónde están tus hijos. Te di 2 hijos, ¿qué hiciste de ellos? Te di 4 hijos, te di 5, yo no sé cuántos. La gente antes decía, yo llegué a escuchar, ¿tienes hijos? Sí. ¿Cuántos hijos tienes? Le preguntan. ¿Cuántos hijos tienes? ¿En qué colonia? Decía el otro. Como si fuera, ¿verdad? Cualquier cosa. Eso no es ser padre. Padre no es el que engendra. Padre es el que cría. La mujer, el padre engendra, la mujer concibe. Pero el engendrar un hijo, el tener muchos hijos, no lo hace padre. El tener hijos, el dar a luz hijos, no lo hace padre. Padre es un hombre. Padre es un hombre de verdad. No podemos ser padres, buenos padres, hasta que no seamos buenos hombres. Entender que son hombres cabales. Antes la palabra padre se usaba en significativo de algo bueno. Hoy le he dicho, está desvalorizada, está pues mal vista, mal usada, ridiculizada la imagen paterna. Pero en la Biblia, Génesis 4:20, quiero que leamos. Génesis 4:20 dice, y Ada dio a luz a Jabal, el cual fue padre de los que habitan en tiendas y crían ganados. Verso 21, y el nombre de su hermano fue Jubal, el cual fue padre de todos los que tocan arpa y flauta. Jabal, padre de los que habitan en tiendas y crían ganado. Jubal, padre de todos los que tocan arpa y flautas. El padre de los músicos, fue el primer músico, el inventor de instrumentos, ¿verdad? De arpa y de flauta. Se le llama padre al origen, se le llama padre al que es origen o inicio de algo. Eso menciona la Biblia. En la historia igual, también, antes al sabio, al que había hecho más aportaciones o al primero que hizo estudios sobre alguna ciencia o materia, se le llamaba el padre. Podemos decir Darwin, el padre de la teoría de la evolución. Isaac Newton, padre de la física, padre del cálculo. Hipócrates, padre de la medicina. Gregor Mendel, padre de la genética. Copérnico, padre de la astronomía, al que inicia, al que comienza algo, al que funda algo, al que aporta algo, al que provee para que esto crezca, se le llama padre. Esa es la primera función, ¿verdad? Pero no es la única. En la Biblia se menciona mucho, ¿verdad? Que en la antigüedad eran Ben, hijo de. Ben es hijo. Y cuando vemos algún nombre o algún personaje, dice, y tal personaje, tal nombre, hijo de Sutano, hijo de Perengano. Era muy común asociar a los hijos por el padre que habían sido. Y a veces cuando se menciona que era hijo de, no está hablando literal de que es el padre, sino que había sido el abuelo o el bisabuelo. Fíjese esto, entonces el abuelo o el bisabuelo habían sido tan buenos, tan famosos, hombres cabales, íntegros de verdad, que habían seguido la fama y se seguía hablando de ellos por generaciones. Eso es cuando dice la Biblia,
camina en su integridad el justo y sus hijos son dichosos, son felices después de él. Él hizo lo bueno, él fue un hombre bueno, él fue un personaje que logró cosas, que hizo bien, que vivió una vida bendecida, recta, y sus hijos cosechan de ello, viven a causa de ello también. Entonces cuando se menciona, ya sea en hebreo o en el griego, ¿verdad? Ben en hebreo, Bar Jesús, hijo de Jesús, Bartimeo, hijo de Timeo, mencionan al padre. ¿Quién era el padre? ¿Tú de quién eres hijo? Bar Fernando, Ben qué, Ben Agustín, Ben Javier, Ben Luis, hijo de Luis. Pero ¿qué le aportas a ese hijo? No nada más el nombre o la familia, el apellido, sino qué calidad de varón es el que están diciendo. Él es mi padre, él fue mi papá, él es mi abuelo, yo vengo de tal familia, de tal descendencia. Entonces tenemos que cuidar, ¿verdad? Esto, la palabra en griego, padre, es pater. En hebreo es ab, de donde viene Abba. Usamos el Abba, Jesús usó eso. Abba es una expresión de cariño, ¿verdad? Para Dios, de cercanía, de comunión, de confianza. Pero la palabra pater o ab en hebreo tiene varios significados de lo que es un padre. Escuche algunos de ellos y a ver cuántos cumple usted y cuántos cumplimos nosotros. Un padre es fuente, líder, el que lleva la carga, creador, el que origina, quien nutre, cultivador, estabilizador, maestro, defensor, proveedor, generador, quien endosa, progenitor, autor, gobernador, adiestrador, iniciador, animador, fundador, sustentador, mentor, transmisor, patriarca y modelo. Todo eso da a entender lo que es un padre. A veces es que yo trabajo, es que mi función es proveer, yo no tengo tiempo. No es, entonces no es un padre, es un proveedor, es un abastecedor de algo, sea comida, sea casa, pero no es un padre. Un padre es un hombre de verdad y la palabra aquí nos está diciendo que es mucho, es tanto, es más amplio. Diga conmigo, ¿qué padre es ser padre? Dígalo otra vez, ¿qué padre es ser padre? Pero qué responsabilidad tan grande. Hoy vemos algunos que se casan, ¿verdad? Y empiezan a tener su bebé y se ven bonitos sus fotos con sus primeros niños, con los primeros días o primeros años de papá, pero todavía comienza un largo camino de aprendizaje. Ya es papá, pues sí, pero qué responsabilidad tiene ahora de ser un buen hombre. Para ser un buen padre tienes que ser un hombre cabal, un hombre de integridad. Los hijos, fíjese, los hijos abandonan un día la infancia. Los hijos abandonan la infancia, los hijos dejan de ser niños, pero un padre nunca deja de ser padre, nunca deja la paternidad. Los hijos crecen, los padres se hacen viejos, pero seguimos siendo padres y viendo a nuestros hijos y viendo por los hijos y preocupándonos por los hijos. Dijo un hombre, Mario Puzo, esto es el autor del libro El Padrino, y de donde sacaron varias películas, El Padrino. Mario Puzo dijo esto, cuidado papás, aguas, dice, un hombre que no sabe ser un buen padre no es un auténtico hombre. Un hombre que no sabe ser padre nunca va a ser un buen hombre. Es que es un buen hombre, tiene buenos sentimientos, ve cómo trata a sus hijos, ve cómo se preocupa por sus hijos, qué está haciendo por sus hijos. Qué triste y qué terrible es hoy que las mujeres tienen que demandar por la pensión alimenticia a los padres. Se divorcian de la mujer, pero no puedes divorciarte de los hijos. Tienes que cumplir con tu función de padre, de progenitor, de fundador, de proveedor, de sustentador, de guiador, de modelo, de educador, de maestro y de todo eso que dice. Eso ya es una ley porque muchos se desentendieron y les demandan ahora. ¿Y qué hacen? Se salen de trabajar. Es un delito grave, pastor. Sí, pero la gente no le importa. Tienen que forzarlos a hacer esto. Cuando Dios te va a llamar, cuando Dios te va a pedir cuentas de esa paternidad. ¿Dónde están tus hijos? Pues yo no sé, ya crecieron. No es así. Delante de Dios no es así. Yo le dije, los peores o los más críticos jueces de los padres son los hijos, pero hay uno que te va a juzgar. Aquí los peores jueces son nuestros hijos. Ese ni es padre, yo no tuve buen padre, nunca fue buen padre. Así podemos decir los hijos de los padres, pero Dios sabe exactamente y te va a juzgar, te va a pedir cuentas de esos hijos. Así es que es una bendición, pero también es una gran responsabilidad. Hoy vamos a aprender cómo ser un buen padre, y para ser un buen padre tengo que hablar cómo ser un buen hombre. Primero, no puedes ser padre
como hijo. No puedes ser un buen hombre si no eres un buen padre. Primero, pero es que primero se es padre o primero se es hombre. Primero se es hombre. Cuando seas un hombre cabal, un hombre verdadero, vas a poder ser un padre verdadero, un hombre íntegro, un padre íntegro. Génesis 25:5 dice, y Abraham dio todo cuanto tenía. Dio todo cuanto tenía a Isaac. Un buen hombre puede dar regalos. Un buen hombre puede dar la comida. Un buen hombre puede comprar tenis. Un buen hombre puede comprarte un juguete. Puede comprarte ropa en Navidad. Un buen hombre lo puede hacer. Pero un buen padre da todo, da su vida. Esa es la gran diferencia. Dice que Abraham significa padre de multitudes. No es casualidad que Dios, al que iba a dar grandes cosas, el que sería conocido como amigo de Dios, le puso el nombre de padre. ¿A quién escogió Dios? A uno que se llamaba padre, Abraham. Y le puso Abraham, padre enaltecido, y no tenía hijos. Lo preparó, lo formó para llegar a ser el padre de multitudes. Y dice que Abraham dio todo cuanto tenía Isaac. Los padres deben dejar herencia, y no solo de la herencia física, deben dejar un legado. ¿Qué enseñanza le estamos dando a nuestros hijos? ¿Qué enseñanza le estamos dando? ¿Qué estilo de vida estamos creando? ¿Qué camino estamos trazando para que nuestros hijos sigan nuestros pasos y se conduzcan por ahí? Ellos van a hacer lo que nosotros enseñemos. A veces dudo de hablar de lo que viví en casa. Pero usted sabe lo que vivió usted, lo que vivió en su casa, lo que cada uno vivimos en nuestras casas. Nos faltó papá. Nos faltaron mucho padre. Nuestros papás no fueron formados, aprendieron mal o mal aprendieron, mal formados de sus padres, y así ha venido una degeneración. Tenemos que cambiar esta situación ahora. Papá me decía que me iba a enseñar, ¿verdad? El oficio, no me enseñó. Dijo que me iba a dejar su otro oficio. Después primero fue zapatero, maquinista, corte de zapatos. No me enseñó ni a manejar la máquina. Me iba a enseñar a arbitrar, no me dejó ni el silbato. Me iba a enseñar el fútbol, no me enseñó ni a pegarle al balón. Y qué bueno que no me enseñó, porque él iba a ir a la América y pues eso sí no, tampoco. Entonces hoy digo, pues gracias a Dios no me enseñó ni lo bueno ni lo malo. De mi papá no aprendí lo bueno ni lo malo. Bueno, a lo mejor cosas malas sí las aprendí, porque van a veces involuntariamente. Usted está ahí. ¿Cuántas veces dijo, sea mujer o sea hombre, yo no voy a hacer lo mismo que mi papá? Yo no voy a ser como mi padre. O la mujer, yo no voy a ser como mi mamá, yo no voy a ser como ella, yo voy a ser así, voy a ser mejor, yo voy a educar a mis hijos de este modo, mi hogar lo voy a conducir así, pero sin darse cuenta, algunas veces, algunas decisiones, algunas acciones, ha hecho lo mismo que su papá, ha hecho lo mismo que su mamá. Algunas veces se va a encontrar diciendo, ay, ya estoy hablando como mi mamá, ay, ya me parezco a mi papá, ay, no, Dios me libre. Pues sí, tenemos que aprender a quitar todas esas herencias, esas malas enseñanzas, pero es lo que nos han dejado. Si no nos dejaron una buena herencia, a veces nos dejan una mala herencia. Un hombre de verdad entonces da todo. Un buen padre da todo. No solo en lo físico, sino en lo espiritual. ¿Qué habrá dejado? Dice que Abraham le dio todo lo que tenía a Isaac. ¿Qué le habrá heredado a Abraham? ¿Cuántos quisieran ser herederos de Abraham? Es como si yo le dijera hoy, ¿cuántos quisieran herederos, hablando materialmente, de Bill Gates? ¿Cuántos quisieran ser herederos de Carlos Slim? Pues sí, que me adopte. Si no lo soy natural, pues aunque sea adoptivo. Pero espiritualmente, ¿cuántos quisieran, verdad? Una herencia. Abraham dejó herencia, no solo física, dejó una herencia espiritual, una herencia que trasciende generación a generación. Ve al pueblo de Israel, bendecido, prosperado. A donde llegan y en donde sean, en las artes, en todas las ciencias, siempre va a haber alguien ahí que tiene raíz judía y que es bendecido a causa de generación a generación, iniciando en el origen, Abraham. ¿Quién es el padre? Abraham, el originador, el progenitor del pueblo judío. Hoy lo llaman padre Abraham, el mundo judío, los árabes y los cristianos. Millones de personas por el mundo. ¿Qué es lo que puede heredar? Vamos a terminar, vamos a cerrar aquí, aprendiendo algunas cosas de Abraham, del padre Abraham. ¿Qué es lo que el padre enaltecido? ¿Qué es lo que el padre de multitudes? ¿Qué es lo que un hombre como Abraham puede heredar? Heredó a todo a Isaac, al hijo. ¿Qué le dejó?
¿Qué nos puede dejar a nosotros? Porque hoy decimos que somos herederos de Abraham, que somos hijos de Abraham por la fe también. Debe de ser nuestra herencia también, nuestro legado? ¿Qué nos dejó? Número 1, Génesis 12:1 dice: el Señor le dijo a Abraham: deja tu tierra, tus parientes y la casa de tu padre, y vete a la tierra que te mostraré. Abraham partió tal como el Señor se lo había ordenado, y Lot se fue con él. Abraham tenía 75 años cuando salió de Harán. Deja tu tierra, tu parentela, deja la casa de tu padre y vete a la tierra que yo te mostraré. Y Abraham partió tal como el Señor se lo había ordenado. Obediencia. ¿Qué es lo que encuentro aquí? Obediencia. No, pastor, fe. No, la fe no sirve. La fe no funciona si no es obediente. Es que yo tengo fe. Dios me va a bendecir. Dios me va a prosperar. Dios me va a cuidar. Si no has sido obediente, no, mi hijito. Toda promesa trae una premisa. Toda promesa, apunte eso, aprenda esto. Toda promesa de Dios trae una premisa. Tiene un cumplimiento, tiene un requisito. Si tú no haces esto, no va a pasar esto. Si Dios dice, yo haré esto y esto y esto, pero tú tienes que hacer esto. Dios le dijo: sal de tu tierra y tu parentela a la tierra que yo te mostraré. Y Abraham salió, obedeció, y Dios lo bendijo porque honró su obediencia. No solo su fe, después llegaría a ser un hombre de fe. Pero primero hablamos de obediencia. No es fácil, no es sencillo dejar todo. Obedecer. ¿Es fácil obedecer? No, si no todos fuéramos obedientes. No es fácil obedecer. Y a la edad de 75 años, cuando tú ya tienes una vida formada, cuando ya tú estás pues en otro pensamiento, deja todo, deja tu casa, tu familia, tu geografía donde vives, y sal a una tierra que yo te mostraré. O sea, ni siquiera le dijo la tierra, ni siquiera le dijo en dónde iba, para ponerlo ahí en el GPS, ¿verdad? ¿Cuánto tiempo llego? ¿Cuál va a ser la mejor ruta? No, tú confía en mí, yo te voy a llevar. Tú nada más sígueme, sé obediente. Y Abraham fue obediente. A los 75 años él salió de su casa. Si quieres ser un padre de verdad, un hombre de verdad, inculca en tus hijos, en el corazón de tus hijos, la obediencia. La obediencia. Es que todo el mundo los va a mandar, es que se van a ser dejados. Le oigo a las mamás diciendo esto principalmente: no te dejes. ¿Y sabe qué hace gente desobediente? Que no la respeta a usted, que no respeta a los maestros, que no respeta a los pastores, no respeta al líder, no respeta a nadie. Insujeto. Por falta de educación, falta de formación, no fueron obedientes. No les enseñaron que la obediencia está la bendición. No les enseñaron que el que obedece nunca se equivoca. Si llega alguien y le dice: haz esto, y usted lo hace, y llega otro y dice: ¿por qué estás haciendo esto? Porque aquel me mandó. Así es que el problema no es de él, es del que lo mandó. Él nada más está cumpliendo órdenes. Obedecer. Lo primero que yo veo es obediencia. Llega conmigo: la fe no sirve si no hay obediencia. La fe no sirve si no hay obediencia. Primero obedezcamos a Dios y vendrán las bendiciones. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen. ¿Y cuánta gente lo saca de contexto? No, es que Dios me va a cuidar, es que Dios me tiene que cuidar. Sí, pero Dios dice que protege su ángel a los que le temen, a los que le obedecen, a los que son de Él. Entonces no es una promesa para todo el mundo, sino que el que cumple los requisitos de esa promesa. Aprendamos, hermano, aprendamos esto, la obediencia, la promesa y la premisa. ¿Qué es lo que Dios pide? Y Abraham sale. El requisito es: sal, deja tu familia y sígueme. Y Abraham salió sin saber a dónde iba. Salió a la edad de 75 años. Esto es importante, recuerden, los 75 años. ¿Qué más? La fe. Ahora sí viene la fe. Primero es la obediencia y después viene la fe. La fe y obediencia van juntas, pero primero es la obediencia. Dios no quiere trabajar en alguien, desarrollarle la fe, si va a ser un desobediente. Primero es una persona obediente para que entonces pueda alcanzar lo que Dios quiere. Obedezcan lo que Dios le dice. La fe, usted sabe que empieza un caminar, un peregrinar de Abraham de muchos años por el desierto, hasta donde él se constituyó en amigo de Dios. El amigo de Dios. Abraham, mi amigo. No es que Abraham dijo: yo soy amigo de Dios, sino que Dios dijo: Abraham es mi amigo. Abraham es mi amigo, y caminó con él y aprendió cosas. Y Abraham es un constructor de altares. A donde iba Abraham construía y edificaba un altar
Y eso es algo que tenemos que aprender. La fe. ¿Cuál es la fe de tu papá? ¿Cuál es la fe de tus padres? Eso tenemos. ¿Qué les vamos a dejar? Y a lo mejor dice, le voy a dejar una casa, le voy a dejar una carrera, le voy a dejar. Eso es bueno, pero si no le dejas una fe, todo lo demás pasa a segundo término. Hay de aquel que gana el mundo, pero pierde su alma. Entonces, ¿qué es más importante? El alma primero, hacer tesoros en el cielo, tener una vida de fe, una relación con Dios. Y Abraham estableció esto, fue un constructor de altares, fue un hombre que caminó íntimamente con Dios. Esperó el cumplimiento de una promesa, de un hijo. Usted sabe todo lo que le costó, pero él creyó a la palabra, ahí usó su fe. Mientras más años tardaba la promesa, mientras más años no veían el cumplimiento, más difícil era y más tenía que usar su fe. Dice la Biblia que él se fortaleció esperanza contra esperanza. Él volteaba a ver a su esposa y no la veía más joven, la veía cada vez más viejita. Él también no se estaba haciendo joven, pero él creía la palabra. Y finalmente Dios honró esa promesa. Honró su palabra, cumplió la promesa, le da el hijo, Isaac por fin, lo recibe, lo ve crecer y cuando él estaba más contento, Dios le dice, dame a tu hijo, tu único hijo, a quien amas, dame a Isaac. Y Abraham no duda, esa es la fe, él no duda, como es una persona obediente y llena de fe, él no duda en obedecer a Dios. Él inmediatamente va al otro día temprano, dice muy temprano, no dice lo dejó pasar 2, 3 días, una semana, meditando Abraham si habría de obedecer. No, él salió al otro día muy temprano, levantó, ¿verdad? Preparó todo y se llevó a su hijo. Y lo había dado, lo iba a dar en sacrificio, estaba dispuesto a sacrificarlo. Un buen padre. ¿Qué padre va a dar eso? Bueno, él estaba dispuesto, creyendo que si Dios me prometió que no de Isaac, que de Isaac saldría multitud de hijos, y si Dios me pide que yo se lo dé, Dios sabrá cómo le va a hacer. A lo mejor lo va a resucitar, no sé qué va a pasar, pero yo no me toca cuestionar. Y él obedeció, él no dudó en ofrecer a su hijo. ¿Qué quiere decir? Que no puso antes a los hijos antes que Dios. Y esta también es una gran lección para nosotros como padres. Hay gente que antepone a sus hijos antes que Dios. Es que primero son mis hijos. No, la iglesia no. No, en mi servicio no. No, primero es Dios. Primero es Dios. La familia es primero que Dios. No, primero es Dios, después es familia. Son tus hijos. Si tú vas por tus hijos, pero dejas a Dios, ¿cómo vas a poder ayudarlos? ¿Cómo vas a guiarlos? ¿Qué fe les vas a establecer en sus vidas? Génesis capítulo 23, verso 1, muy más rápido para cerrar. Dice aquí, fue la vida de Sara 127 años. ¿Cuántos vivió la viejita? 127 años. Wow. Tantos fueron los años de la vida de Sara, y murió Sara en Kiriat Arba, que es Hebrón, en la tierra de Canaán, y vino Abraham a hacer duelo por Sara y a llorarla. Le hizo duelo y lloró porque había muerto su compañera de toda la vida. De toda la vida. Abraham cumplió el deseo y la más grande necesidad que tienen un hijo. Lo vuelvo a repetir. Abraham cumplió el mayor deseo y la más grande necesidad que tiene todo hijo. ¿Cuál es ese, pastor? Tener a su padre y a su madre juntos. Juntos. Y que se amen. Que a pesar de los problemas salen adelante. Abraham y Sara no tuvieron crisis matrimoniales, tuvieron varias, la Biblia las menciona, pero las resolvieron y salieron adelante y permanecieron unidos, permanecieron juntos. ¿Cuántos años? Bueno, dice que ella vivió 127 años. Abraham le llevaba 10 años. 10 años, entonces él tenía 137 años. ¿Y cuánto cuando salió de, ¿cómo se llama? De Harán, tenía 75 años. No dije que era importante esa edad. 75 años cuando Dios lo llama. Entonces, ya mínimo de 75 a 137 que tiene Abraham cuando muere Sara, estuvieron juntos más de 62 años. Cuando Dios llama a Abraham a los 75 ya estaba con Sara. Pero desde que sale de ahí hasta que muere Sara, pasaron 62 años. Más de 62 años casado con Sara. El amor de su vida. Y muere y llora y la sepulta y le hace duelo. Permaneció con ella. Escuche esto.
muy importante, permaneció con Sara hasta el fin de sus días. Prefirió dejar al amante y seguir con la esposa. Se fue Agar, se fue el hijo de la esclava, pero siguió con su esposa y siguió con su hijo, dándole un ejemplo, dándole el mejor ejemplo de lo que es familia, de lo que es hogar, de lo que es matrimonio. Aleluya. Amén. Número 4, Génesis 18:19. Y esto lo habla Dios, no lo habla Abraham. Dice, porque yo sé que mandará a sus hijos, Dios lo habla de Abraham, yo sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí, que guarden el camino de Jehová, haciendo justicia y juicio, para que haga venir Jehová sobre Abraham todo lo que ha hablado acerca de él. Lo que yo le decía. Dios le puede dar bendiciones a Abraham, promesas a Abraham. Abraham se las da a sus hijos, les declara la palabra de Dios, pero les tiene que decir, cúmplanlo, obedézcanlo para que Dios cumpla su palabra, para que Dios cumpla su promesa. ¿Cuál es el legado? La palabra de Dios. La palabra de Dios. Ese es un tesoro muy amplio, muy grande, y no solo el físico, pero se ha perdido. Yo me acuerdo cuando apenas llegué a la iglesia, llegué a conocer de Dios, de esos primeros sábados de jóvenes, que yo iba al culto de jóvenes los sábados, y en uno de ellos, poco tiempo que empecé a llegar, un joven salió de la secundaria, cumplió 15 años, y oraron por él, y el papá le entregó una Biblia. Muchachote, va más alto que el papá, pero dijo, quiero orar por él. Mi hijo terminó la secundaria, ya cumplió sus 15 años y le traigo una Biblia, vamos a orar por él. Oraron por él, lo bendijeron, y es algo bonito, es algo que se ha perdido, el dar la Biblia, el dar la palabra. Mira, hijo, esta es la palabra, aquí está tu Biblia, ten tu Biblia, lee tu Biblia. Dice la Biblia, la palabra de Dios, esa misma Biblia nos dice que los padres tenían que enseñarle la palabra en la mañana, al acostarse, al levantarse, en el camino, mientras comen. Cada día la palabra de Dios es viva y eficaz. La palabra de Dios trae promesa, la palabra de Dios trae consuelo. Hoy cuando leemos la palabra, los salmos, cuando citamos la escritura, trae paz, trae consuelo, trae esperanza, trae vida a nosotros. La palabra de Dios fue la herencia que también le dejó. Dice Proverbios 27, camina en su integridad el justo, sus hijos son dichosos después de él. Si el papá honró la palabra, si el papá obedeció a Dios, si el papá fue de fe, los hijos van a ser bendecidos. Los hijos también son edificados. Dice un proverbio chino antiguo, dice, una generación planta los árboles y la siguiente goza de la sombra. Los padres son los que plantan los árboles, y los hijos y los nietos van a gozar de la sombra, van a gozar del fruto de ese árbol. Entonces es importante que nosotros, padres, sembremos la palabra en nuestros hijos, sembremos valores, sembremos respeto, pero también lo que le estoy diciendo, obediencia, fe, fidelidad, permanencia con la esposa. Ya me voy a divorciar, ya no hay amor, ya no lo quiero. No. Vamos a seguir, vamos a luchar. Pídele a Dios, busca de Dios. 4, la palabra de Dios. Número 5, previsión. Génesis 25:6. Dice, a los hijos de sus otras mujeres, Abraham solamente les hizo regalos. Y cuando todavía vivía, los separó de su hijo Isaac, enviándolos a la región del oriente. Estoy leyendo la Biblia, Dios habla hoy. Habla de otras mujeres, pero no habla pero mire cómo puede tener otras mujeres y ser fiel. Lo que pasa es que en la primera, él no quería. Fue idea de Abraham, de Sara, que le dijo, mira, llégate a mi sierva Agar, ten un hijo de ella en mis rodillas y a mí me va a ser contado. Era una costumbre antigua, era una costumbre que pues estaba ocurriendo en algunos lados cuando no se podía. Recuerde que la maldición o síntomas de maldición de una mujer era no tener hijos. Y llegó a estar tan desesperada que dio esta opción. No fue idea de Abraham, no fue un pecado de Abraham, fue la idea, iniciativa de Sara. Y Abraham pues volteó a ver a Agar y dijo, pues bueno, nada más porque tú quieres, conste, yo nada más te obedezco. Y bueno, lo hizo. Pero fue la única vez, no tuvo varios hijos de Agar. Fue la única vez que lo tuvo, y cuando tuvo el hijo ya ahí quedó, ¿verdad? Después se va a Agar, sigue con Sara, ya lo vimos, más de 62 años. Y cuando Sara muere, él de 130 y tantos años, se casa otra vez, hace duelo, se casa, tiene hijos, varios hijos, se menciona hasta 6 hijos con otra mujer llamada Sétura. Entonces
Abraham sí podía, la que no podía era Sara. Y cuando él se muere, le da todo lo que tiene a Isaac. Y al otro les da regalos, les da dones, porque dijo, estos son, ¿verdad?, también mis hijos, pero mi heredero. Estos son hijos, pero este es heredero. Y le da todo cuanto tiene Isaac. Y a los demás cuando les da dones, otra versión dice, le dio recursos, les dio bendiciones también. Los manda lejos. A cada uno le da porción, le da dinero, le da herencias, más que herencia, le da riquezas, y los manda lejos, los manda a vivir lejos de Isaac, para que no hubiera contiendas, para que no hubiera problemas. Abraham entonces previó esta situación. Mucha gente, los papás no prevén lo que va a pasar después con los hijos. Ahí se mueren y a ver qué hacen con la casa. O sea, se pelean los hijos por una casa, se pelean los hijos por la herencia, porque el papá nunca puede decir, pues a ti te toca esto, a ti te toca tal cosa. En vida no lo quieren dar, porque si se las doy en vida la van a vender o me van a sacar de la casa, pero eso no debería de ser así. Abraham fue previsor, en vida les dio, en vida les heredó. Y dijo, tú esto, tú lo otro, ustedes vivan allá, separados, para que no haya pleitos, para que no haya nada de eso. Abraham, antes de morir, ¿verdad?, ya había dejado dónde sería sepultado. Lo vimos hace 8 días, lo mencioné. Abraham compró una tumba para Sara. 400 siclos de plata, la heredad de Macpela, y ahí fue sepultada Sara, y después él fue sepultado ahí. Cuando murió Isaac, también fue sepultado ahí, y cuando murió Jacob, también fue sepultado en esa tumba. Entonces fue previsor, fue un hombre previsor, anticipado. Yo no sé ahorita con la situación que estamos viviendo de la crisis, de la economía, si podemos ser anticipados. ¿Cuántos papás fueron previsores? ¿Cuántos papás de verdad tenían algo ahí, su guardadito, su ahorro, saben administrar, son previsores de lo que va a pasar? ¿O cuántos vivían así pensando que, ¿verdad?, que iban a poder pagar, que deuda aquí y deuda allá, y finalmente cuando se contrae todo esto, ahora qué va a pasar, cómo vamos a vivir? Necesitamos ser previsores. Esa es la herencia que Abraham nos deja. Prevé en vida, prevé en muerte, anticípate muchas cosas. Génesis 14:20. Génesis 14:20. Y bendito sea el Dios Altísimo, que entregó tus enemigos en tu mano, y le dio a Abraham los diezmos de todo. Hubo guerra, vinieron 5 reyes contra 4 y se llevan, ¿verdad?, dentro de los cautivos y dentro del botín de esos reyes se llevan a Lot. Vienen, atacan Sodoma, y Lot ya vivía en Sodoma, y se lo llevan cautivo. Y cuando sabe esto, Abraham, viejito, ya anciano, él se arma, se prepara, arma su equipo, arma sus 318 soldados, criados de él, nacidos en casa, y sale a perseguir, sale a pelear y a combatir para rescatar a su pariente. Eso habla de guerra espiritual. Aprender a defender y a pelear por tu familia, no abandonarlos, sino luchar por ellos. Y cuando regresa, sale Melquisedec, sacerdote de Salem, y lo bendice, le da pan y vino. Y Abraham dice que le da los diezmos de todo. Los diezmos se los dio. Nada más le dio pan y vino y lo bendijo un día, y le dio los diezmos de todo cuanto tenía ahí, de lo que había recuperado. Habla de previsión, habla de honra, pero también le estoy diciendo, habla de guerra espiritual. De guerra espiritual. Porque él peleó con los refaítas. Los emitas eran parte de esos que tuvo que combatir, y eran hombres de gran estatura. Así se menciona en la Biblia. Nada más para que se dé una idea, menciona que el rey, uno de los reyes de ahí, tenía una cama de más de 4 metros de largo. Esa sí era king size. Una camota, 4 metros. ¿Por qué? Porque era muy alto, eran hombres de gran estatura. No importó, el viejito Abraham salió en camello a combatir y a pelear para rescatar a su sobrino, a quien él amaba y lo había criado como un hijo, y peleó por él, Hay que aprender a pelear por nuestra familia, hacer guerra espiritual. Papá, aprende a pelear por tu familia, a orar, a clamar, a ser el guerrero protector, que no pase nada malo, que el enemigo no dañe a tus hijos, no toque lo que tú más quieres, no toque esa familia, no destruya tu matrimonio. Eso se requiere guerreros, y el papá, el hombre de verdad, tiene que ser un guerrero también. Abraham fue un guerrero. No lo habíamos visto así. Quizás no le pone mucho atención a lo que es Abraham como padre, porque nada más tuvo uno. Sí, pero con él fue el iniciador. Recuerde que el iniciador, el que dio grandes aportes, ya se considera como padre.
Fue un modelo a seguir. Génesis 26, 18. Y volvió a abrir Isaac los pozos de agua que habían abierto en los días de Abraham su padre, y que los filisteos habían cegado después de la muerte de Abraham, y los llamó por nombres de su padre, los nombres que su padre los había llamado. Entonces Isaac abrió los pozos que había abierto Abraham, y los llamó del mismo nombre que Abraham los había llamado. Tal como había hecho Abraham, así hizo Isaac. Los mismos pisadas, incluso hasta los mismos errores. Si usted puede ver, Abraham mintió diciendo que Sara era su hermana. Isaac hizo lo mismo, los mismos errores. Cuidado con los pasos que damos, cuidado con el ejemplo que dejamos. Un padre es un modelo. Yo no quiero, hijo, no haga lo mismo. Hijo, no tomes, porque esto sabe feo. ¿Por qué te lo tomas? Hijo, tú no fumes. Y el otro echando ahí con humo. No es lo que digas, es lo que hagas. Todo lo que tú hagas, el hijo lo va a hacer. Aunque tú le digas, no lo hagas, lo va a hacer. Entonces, cuidado. Papá, ten cuidado por dónde caminas. Tus hijos siguen tus huellas, siguen tus pasos. Abraham se convierte en un modelo a seguir para Isaac. Lo mismo que hizo papá, lo hizo el hijo. Y a veces decimos, de tal padre, tal hijo. Hay que aprender entonces a ser buen modelo. No a decir, bueno, pues tú no hagas esto. No, darles el mejor ejemplo. Génesis 26, 2. ¿Qué más le heredó? Lo último que yo dejé aquí, pero no es lo menos importante. Dice, ya no es con Abraham, es de la herencia de Abraham. Parte de la herencia. Dice, y se le apareció Jehová y le dijo, no desciendas a Egipto, habita en la tierra que yo te diré, habita como forastero en esta tierra y estaré contigo. Diga, Dios está conmigo. Dios le dice a Isaac, ahora ya no está Abraham, está Isaac, y Dios viene a cuidar y a caminar con Isaac como caminó con el padre. Abraham fue mi amigo, lo conocí, lo amé, me fue obediente, fue un hombre de fe. Ahora yo cuidaré, por la promesa Abraham, cuidaré del hijo. Y viene con el hijo y le dice, tú no desciendas a Egipto, no desciendas a Egipto. Habita en la tierra que yo te diré, habita como forastero en esta tierra y estaré contigo y te bendeciré. La bendición no viene de Egipto, la bendición no viene del mundo, la bendición y la promesa viene de Dios. No es el lugar, no es el trabajo, no es tu fuente, es Dios y es la promesa dada a nuestros padres espirituales, dada a nuestros padres físicos que le han creído a Dios, que han caminado con Dios. Yo te voy a bendecir, yo te bendeciré, Dios dice, porque me creíste, te bendeciré. La Biblia dice, imitad la fe de vuestros pastores. Los pastores tenemos que usar nuestra fe y buscar ser un ejemplo para que los seguidores, los discípulos, los hijos espirituales quieran seguir nuestros pasos. Como padres tenemos también que hacer lo mismo para que nuestros hijos biológicos quieran seguir nuestros pasos. Yo te bendeciré. Sé porque a ti y a tu descendencia daré toda esta tierra, todas estas tierras, y confirmaré el pacto que hice a Abraham tu padre, y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo, y daré a tu descendencia todas estas tierras, y todas las naciones de la tierra serán benditas en tu simiente. Versículo 5. ¿Por qué? Por cuanto oyó Abraham mi voz y guardó mi precepto, mis mandamientos, mis estatutos y mis leyes. Yo le digo, tenemos 3 herencias. La herencia biológica, nuestro papá, nuestra mamá, nos parecemos, nos heredaron rasgos físicos, estatura, color de pelo, de piel, etcétera. Nos heredaron algo en nuestra alma, nuestro carácter, nuestra personalidad también está determinada por cosas que nos heredaron nuestros padres. Pero la herencia espiritual es una tercera herencia y la más importante en nuestro caso. Si nuestros padres hicieron lo bueno, sirvieron a Dios, caminaron con Dios, Dios les honró, les va a honrar y vamos a ser bendecidos y vamos a ser beneficiados. Así es que cuando tu mamá o tu papá sirven a Dios, hijo, no los detengas, al contrario, apóyalos, anímalos, sirve con ellos también, porque lo que ellos logren a ti te va a bendecir. Hoy cuando conozco gente como Marcos Witt y muchos otros, ¿verdad?, que hablan y que dicen que lo sabemos, que han logrado muchas cosas en Cristo. Y dices que mi papá es predicador y es hijo de predicador, y del otro lado mi padrastro, porque mi papá falleció, también era predicador y era hijo de predicador, no sé cuántas generaciones. ¿Cómo no iba a ser bendecido? ¿Cómo no iba a ser
levantado. Y así hay muchos que han sido, no una, sino 2 o 3 generaciones de predicadores. Aquí estamos iniciando algo. Quizá a ti te tocó ser el padre, el iniciador, el generador, el principio de una nueva generación. Hazlo bien, hazlo como Abraham. Abraham no sabía a quién seguir más que siguió a Dios. Nosotros sabemos que hay que seguir a Dios, pero también seguimos a hoy los ejemplos, los pozos que abrieron nuestros padres, los pozos de la palabra, los pozos de la adoración, los pozos de la fe, los pozos de una vida sencilla. Tenemos que usarlos también, reabrirlos, nombrarlos como nuestros padres los llamaban, amarlos como ellos los habían amado. Nos han heredado una herencia espiritual, una herencia de fe. Estas bendiciones significan más que cualquier riqueza material. Vamos a orar por los papás, vamos a orar hoy por tu familia, vamos a bendecirlos. Y yo sé que si hacemos el examen, muchos fallamos. Yo mismo digo, me faltan muchas cosas. La Biblia habla de integridad. No habla, mira, aunque significa completo, perfecto, pero muchas veces no quiere decir que no cometa errores, sino que sea íntegro, de corazón, que así como quiera hacer sus negocios bien, también su trabajo, también la familia, también el trabajo con los hijos, el ministerio, en todo lo que hagas, con la misma actitud, la misma pureza, la misma decisión, el mismo ánimo. Eso es ser íntegro. Que no cometamos errores es imposible, somos humanos, pero aprendemos, estamos aprendiendo. Hijo, no seas tan crítico, tan duro con tus padres en lo que ellos se equivoquen, porque algún día, mañana te va a tocar a ti. Así es que aprender a actuar y a caminar en integridad. Hombre de verdad, ¿quién le hallará? ¿Quién lo hallará? Vamos a levantar nuestras manos. Padre, en esta hora estamos delante de ti, creyéndote, Señor, creyéndote que tú eres nuestro Padre. No podemos ser padres si no hemos tenido un Padre. Muchas veces somos víctimas de alguna manera de la falta de padres generacional, de una caída en la imagen paterna, en la función paternal, Señor. Estamos necesitados, dentro y fuera, en la iglesia y fuera de la iglesia. El apóstol Pablo decía, no tendréis muchos padres. Han tenido muchos años, pero padres no hay muchos, no tenéis muchos. Tú me has dicho, yo ya no quiero pastores, quiero padres para mis hijos. Y la paternidad es un punto muy importante en nuestra vida. Queremos ser buenos hijos, queremos ser hombres cabales, hombres íntegros, varones de verdad, para poder ser padres de verdad. Espíritu Santo, gracias por cada hombre, cada papá, Señor, cada jefe de familia, cada guerrero que está ahí en ese hogar. Te pido que les bendigas. Mamá, que te toca a veces hacer función de padre y madre a la vez, Dios te bendiga y te fortalezca. Dios dijo que Él es padre de huérfanos y defensor de viudas, así es que confía en Él. Papá, no te detengas. Si has cometido errores, aprende y sigue adelante. Sigue adelante. Sigue adelante. Pídele a Dios ayuda. Ayúdame, Señor. Ayúdame a ser cada día un mejor padre. Ayúdame, Señor, a ser lo que tú eres. Si no tenemos muchos modelos terrenales, si no tenemos muchos modelos aquí cercanos, humanos, pero siempre tenemos al Padre Celestial que nos ama, que nos guía, que nos instruye. Gracias, Señor, porque eres un buen Padre que está con nosotros. Ayúdanos a ser buenos hijos, buenos hombres cada día. Papá, la situación es difícil. Quizá dices que yo no sé ni cómo pelear, pero tú estás peleando día a día. ¿Cuánta gente tiene que salir a la calle hoy, pelear, combatir por un empleo, por un trabajo, por un ingreso para sustentar a su familia? No hablo físicamente, hablo de cosas emocionales, también espirituales, en tu alma, en tu corazón. Dios te dé fuerzas, Dios te dé ayuda. Clama a Él. Si a lo mejor como hijo no tuviste un padre y hoy no sabes a quién pedir, hoy Dios dice, pídeme a mí. Yo estoy contigo. Las promesas que Dios le dio a Abraham se las dio a su hijo Isaac a Jacob y de ahí a generación. Dice la Biblia que todo en Abraham también es nuestro. Así es que la misma palabra te voy a decir: no desciendas a Egipto, ve a la tierra que yo te digo, yo estaré contigo y te bendeciré. A tu descendencia le daré toda la tierra. Confirmaré mi pacto con Abraham. Te multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo, y a tu descendencia les daré todas estas tierras.
y las naciones serán benditas, las familias serán benditas en tu familia, en tu simiente, en tus hijos, por cuanto Abraham oyó mi voz y guardó mis preceptos, mis mandamientos, mis estatutos y mis leyes. Dios te dice, por cuanto tu Padre espiritual me ha honrado y me ha creído y ha caminado conmigo y ha sido fiel, familia, ciudad de Dios, yo te bendeciré. Hay una herencia para ti, hay una herencia, miembros de familia, de Ciudad de Dios, reciban también la bendición. Dios dice, por cuanto Abraham oyó mi voz, por cuanto Daniel oyó mi voz y me creyó y dijo sí a mi llamado y ha dicho sí a mi palabra y ha dicho así a mis promesas, yo te bendeciré. Esta familia está bendecida, está por una palabra profética, por una fe en esa palabra. Y sabemos que nada la va a poder destruir esta iglesia, nada te va a poder dañar, hermano, si cumples y obedeces lo que te estamos enseñando. Gracias, Señor, en esta hora te honramos, eres nuestro Padre celestial, te amamos y te bendecimos. Bendice tú también cada hogar, cada familia, en el nombre poderoso de Jesús. Amén, amén y amén. Que Dios le bendiga, que pase una excelente tarde en amor, en armonía, en gozo. Dese un abrazo ahí, Dios le bendiga, le amamos, cuídense mucho, que Dios le guarde, amén, bendición.